Ahora vamos a explicar Romanos 9:5, que algunos trinitarios lo usan para decir que Jesús es Dios. Dice Romanos 9:5. Vamos a explicar Romanos 9:5, que algunos trinitarios usan para decir que Jesús es Dios. Pero veamos lo que dice Romanos 9:5. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Quién es Dios? Dice, vino Cristo, el cual es Dios. Pablo dice que Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. No dice acá el texto que Jesús sea Dios. Pero, ¿quién es Cristo? Cristo es el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Cuándo Jesús llegó a ser el Cristo? Vamos a ver el bautismo de Juan, que dice, he aquí el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando fue bautizado dice que el Espíritu del Señor posó sobre él en forma de paloma y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, a este oíd. Entonces que Cristo, tenemos que ser el Hijo de Dios. Tenemos que en el bautismo de Juan el Bautista que bautizó a Jesús, dice, este es mi Hijo amado, a este oíd. Tenemos en Lucas 4:16, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a dar buenas nuevas, a sanar a los enfermos, dar libertad a los oprimidos. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Jesús fue llamado el Cristo, no antes. Pablo nos dice que Cristo es cual es Dios sobre todas las cosas. Claro que Cristo, el cual es Dios, porque Dios estaba en él. Podemos repetir el pasaje donde el Juan el Bautista lo bautiza, dice el Espíritu del Señor posó sobre él en forma de paloma. Podemos ver cuando Jesús en la sinagoga en Lucas 4:16 dice que se leyó el libro del profeta Isaías y dijo, donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha dado poder para dar libertad a los oprimidos, curar a los enfermos, y esta profecía hoy se ha cumplido. Entonces, no podemos decir que Jesús es Dios, porque dice que Cristo es Dios. Y Cristo llegó a ser el Cristo cuando fue ungido por el Padre, cuando se le llamó Hijo de Dios, no antes. Por esto no quiere decir que Jesús es Dios, ni el texto lo dice. Esto es una mala interpretación trinitaria católica para decir que Romanos 9:5 dice Jesús es Dios, dice Cristo. Amén. A ver qué dice acá, hereje. A ver, vamos a invitar. ¿Cómo salió? Acá está. ¿Quién es? Ah, ¿no era refutador este? Juan Rocha, eres hereje, lo sabes. ¿Qué A pasó? ¿Cuál es ver, tu tú nombre? mismo ¿Quién lo es acabas de refutador? decir. Tú lo acabas de decir. Jesús fue declarado Cristo cuando el Padre Sí. lo, lo consagró. Cuando lo Ok. consagró, lo vemos en el Cuando fue Evangelio bautizado. de Mateo. Este es mi hijo en quien tengo complacencia. A este hoy. Entonces, ahí podemos Entonces, decir que ¿quién es? Jesucristo es Dios Entonces, porque Romanos 9:5, hay una ¿habla plena de comunión. Jesús o habla de Cristo? Punto desciende en forma como de paloma y la voz del Padre en los cielos dice a que Pues se te va la señora, familia. A ver. el cielo se le... En ese momento es cuando Jesús es Dios, no antes, no después, de acuerdo a las palabras que acabas de manejar. ¿Cuándo fue Cristo? ¿Antes del bautismo o después del bautismo?
Canta. Al momento de salir de las aguas, Bueno. al momento de salir de las aguas del río Jordán, el Espíritu Santo desciende como en forma como de paloma y la voz del Padre en el cielo dice, este es mi hijo. No dice, este es mi ángel. No, eso no lo dice. Este es mi hijo en quien tengo complacencia. Ahí está la consagración. Por eso ahí es declarado Cristo. Y así se revela que Jesús no nació como Cristo, sino que tuvo que ser llamado el Cristo. Por lo tanto, cuando dice Bueno, que es Dios, mira, no es necesario que venga alguien y lo declare. De hecho, Pedro lo declaró el Cristo, el Hijo del Dios vivo, por una revelación del Espíritu Santo. Ahí vemos cómo actúa Dios a través de su Espíritu y le revela esa declaración y se la da a Pedro y es como Pedro lo declara. Ahí es declarado por los hombres o por el hombre, si lo quieres ver. Ahí De esta dice manera. Jesús, Pero dice declarado que yo Cristo soy. por Dios saliendo de las aguas del río Jordán. Pedro le confiesa, tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús responde, bienaventurado Pedro, porque no te ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién lo reveló? ¿El Padre o el Espíritu? Ahí es la revelación. Mira. Sí, en esa parte yo también digo amén. Pero esa es una revelación o una consagración o una declaración hecha por un hombre. Y yo te estoy dando la consagración dada por Dios. No me vengas a decir que ahora la palabra de Pedro es más poderosa que la palabra de Dios cuando lo declara, este es mi hijo en quien tengo complacencia. La revelación Ahí está consagrado. es del Padre, no del Espíritu Santo. Sí, No sí. es de La revelación, sí. Yo también a eso le digo amén, Juan Rocha. Pero la declaración por un hombre se da con Pedro y no hay consagración. La consagración solamente la da Dios, el Padre que está en el cielo. Y esa consagración se da cuando sale del río Jordán. Porque el Espíritu Santo se posa sobre la cabeza de Jesucristo y el Padre que está en los cielos con su voz declara, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Entonces Jesús no nació siendo el Cristo, sino que lo tuvo que estar revelando el Padre. Y al que se le llama Dios sobre todas las cosas, no es el Jesús, sino que es el Hijo de Dios, el ungido, el Cristo. Entonces, ¿por qué interpreta que Romanos 9:5 dice Jesús Dios? Si el texto dice vino Cristo. Sí, yo esa parte también te la entiendo. Pero hay que aclarar algo, Juan. ¿Qué pasa, Catacho? Tú agarras esos textos en un breve espacio de tiempo. ¿Sí? O sea, aquí en la tierra. Pero Jesús ya se sienta en el trono como Dios cuando asciende a los cielos. De hecho, eso lo podemos ver en Hechos cuando el primer mártir Esteban, lleno de gracia, ve que el cielo se abre, ve la gloria de Dios, el trono, y Jesucristo sentado a la diestra de la gloria de Dios. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, declara por lo cual fue lapidado. Dice Esteban, ahí lleno es del Espíritu Santo, reina. ve la gloria de Dios, ¿sí? Y a Jesús a la diestra de Dios. No dice que Jesús sea Dios, sino que Él está a la diestra de Dios. Esteban no ve a dos dioses, no ve una Trinidad en el cielo. Precisamente, al estar a la diestra de Dios,
Es declarado Dios, ¿por qué? Porque ni un ángel puede estar sentado a la diestra de Dios. Ese privilegio solamente le corresponde a Jesucristo, que como Cordero, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a través de su pasión, muerte, su pasión, muerte y resurrección, es que asciende al cielo y ya es ya regresa al lugar que ocupaba en el principio de los tiempos. No dice eso, Esteban. Tú le interpretas que Esteban dice que No, ve no, a no, Dios y a que está a la diestra no. también Sí. es Dios, pero dice Esteban, ve la gloria de Dios sentado en el trono y a Uh-huh. la diestra a Jesús. No dice que Jesús sea Dios. Tú interpretas que también es Jesús Dios y el texto no te lo dice ni Esteban y así te van a apedrear los catochos. No, Está todo grabado. de hecho, de hecho, de hecho, aunque no lo declara textualmente, porque el texto no lo dice, no lo declara textualmente, ¿quién es el único que se puede sentar en el trono? Dios. Y si Jesús se sienta No, a la diestra del trono de Dios, quiere decir que Jesucristo es Dios. Por lógica. no, porque dice, está Salmo que dice, está Dios y la reunión de dioses que están con Dios. No. Jesús A ver. está a la diestra, A ver, no me dice que es metas Dios, el pero salmo. también No no me metas, dice que no, Jesús es no, Dios. jovencito, no, Tú jovencito. le quieres No poner que metas dice al Esteban salmo, no metas Dios. al salmo aquí, porque cuando dice, no he dicho ustedes son dioses, no es que sean dos dioses creadores del cielo, de una tierra, de algo invisible y de lo invisible, sino que se refiere a dioses porque en el contexto histórico los reyes decidían quién vivía y quién moría. O sea, esa es una traducción, pero la interpretación de ese texto es que cuando dice, no he dicho yo, ustedes son dioses, no es que se refiera a que sean dioses creadores, como lo es el Dios único, sino que son llamados dioses porque ellos tenían la potestad de decir quién vivía y quién moría, qué cosa se hacía y qué cosa no se hacía. Ese es el contexto de ese salmo. Tú, como lo agarras Jesús a literalmente, los lo que recibieron la malinterpretas y lo palabra se les adjudicas llamó ahí, y dioses ahí y yo con dije ese hijo salmo de mal Dios soy. interpretado, Entonces Jesús mismo debió a ver, decir que ellos eran a dioses ver, falsos, que yo él le estoy era metiendo el Dios catecismo, y tú no estás metiendo hijo el de Dios catecismo. como lo dijo en No, la escritura. no, jovencito, Tú le quieres y estoy interpretar hablando mal lo que dijo y estoy Jesús, parafraseando citas bíblicas, yo ni siquiera me he pues, metido con el catecismo. estás interpretando lo que dijo Jesús, hijo de Dios soy. Entonces cuando dijo, están los que recibieron la palabra, se les llamó dioses, yo dije, hijo de Dios soy, tú interpretas que Jesús no era hijo de Dios, era un creador, era un Dios, y tuvo que decir, Dios soy, y no hijo de Dios soy. No, el texto al que hace esa alusión es porque Jesucristo hace referencia al Salmo. Y tú sacaste el Salmo. Por eso ahí, ahí me disculparás, pero fue necesario a interrumpirte porque si tú me metes el Salmo, estás metiendo una mala interpretación. La mala interpretación la dio Jesús, porque dijo a los que recibieron la No, palabra, señor. se les llamó No, dioses, jovencito. y yo No, dije, no, hijo jovencito. de Dios soy. Tú me interpretas que Jesús es Dios, es creador, y por lo tanto él mintió al llamarse hijo de Dios, tuvo que decir que era Dios creador. Eso estás diciendo. No, Porque el texto de Esteban no, nunca dice no, que es ahí Dios, estás es mal Jesús, interpretando tú. ni Jesús dice que es Dios. Ahí Tú tú me estás mal interpretas que él es interpretando. Dios, Ahí tú aunque estás mal Jesús lo interpretando niega y porque Esteban partes lo de la niega. premisa del Salmo donde dice, Jesús lo del dijo. Salmo que dice, ¿no son dioses ustedes acaso? Voy para allá. Así es, jovencito. Usted hace una mala Así es, interpretación. Catocho. Vamos por ¿Y qué partes, dijera respondió Jack el Jesús? descuartizador. Hijo de Dios soy. No dijo Dios verdadero, creador soy. Tú le agregas el título ese a Jesús
Y Jesús responde, Hijo de Dios. Tenés a un Jesús en la tierra mintiendo a los No, apóstoles, mintiendo a los no, sacerdotes, tú a los estás fariseos, interpretando que llamándose Hijo Jesucristo de Dios. mintió. Tú me A estás ver, diciendo que Jesús es Dios a creador ver, y él nunca se una llamó cosa, Dios ni creador. no, no, joven, no, jovencito, no. Anciano. Usted está yéndose por otro lado. Usted se está yendo por otro lado. Yo le dije claramente cuando escuché la palabra salmo, digo, no, no me metas el salmo porque es una mala interpretación. Cuando el salmo te dice, no he dicho yo, son dioses, es una traducción porque el escritor del salmo escribió de acuerdo a la idiosincrasia de la época. O sea, a los reyes también se les declaraba dioses porque daban órdenes, decidía quién vivía, quién moría, qué se hacía, qué no se hacía, hacían y deshacían a su gusto. Por eso, cuando tú agarras el salmo y te trasladas al texto donde Jesucristo no he dicho hijos de dioses sois, le estás dando tu interpretación, no la connotación. Interpretación y connotación son cosas muy diferentes. Te lo leo el texto, Juan 10:34. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamo dioses a aquellos Ahí quienes está. vino la No está palabra de escrito en Dios, vuestra ley. y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfema, porque dije, Hijo de Dios soy. ¿Cómo se llamó Jesús? Hijo de Dios, no se llamó Dios. Sí, Ni creador, ¿dónde ahí creó algo Jesús? es que tú buscas en la época en que vino Jesucristo a la tierra haya creado algo. Eso es imposible. Bueno, no imposible. Eso es algo fuera de la lógica, porque cuando yo te estoy mencionando Dios creador del cielo del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, te estoy hablando desde el principio del tiempo, no en el tiempo en que Jesucristo vino a la tierra. Semántica, lógica. ¿Algún texto que lo pruebe que Jesús haya estado en el Antiguo Testamento creando algo? ¿Tienes o no? En el Antiguo Testamento no, porque el nombre o la figura de Jesucristo como Hijo de Dios no viene en esa revelación. Debes de recordar que el antiguo pacto es media revelación, es la sombra de lo que vino a cumplir Jesucristo. Con Jesucristo es la completa revelación de todo lo que está escrito. Por eso, si tú pides que aparezca Jesucristo en el antiguo pacto, los escritores ni siquiera sabían que Dios se manifestaba como se manifestó en la época del nuevo pacto. Los judíos, las manifestaciones de Dios las relacionaban con ángeles y hasta ahí les llegaba el entendimiento. Cuando Jesús viene a la tierra y, por ejemplo, sale de las aguas del Jordán, es cuando se manifiesta, si lo queremos ver así, en su plenitud, el Dios creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a leerte Mateo Esa pregunta, 19:3. mira, antes de que leas el texto, esa pregunta monarquianista, modalista, sabeliana, unicitaria, es infructuosa con alguien como yo, que sabemos que la revelación completa está en el nuevo pacto, no en el antiguo pacto nada más. En el antiguo pacto es media revelación, sombras de Jesucristo. Ahora sí, lee el texto.
Bueno, para ver si en verdad Jesús creó algo o mintió, o quién es el que miente diciendo que Jesús es creador, veamos lo que dice Jesús. Mateo 19:1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea y al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron él los fariseos tentándole diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, le dijo, ¿no habéis leído el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué dice Jesús? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Entonces, ¿dónde dice Jesús, yo lo hice varón y hembra? Tenés que el que los hizo, no está diciendo que los hizo en el principio. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Tenés un La Jesús mintiendo manifestación que él es del, creador del del hombre y Dios la creador mujer. del cielo y de la... A ver, Juan David Rocha, fíjate las palabras que te voy a decir. La manifestación completa o la revelación completa del Dios creador del cielo y de la tierra, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se dio una vez que Jesucristo sale del Jordán, llega el Espíritu Santo, baja como en forma de paloma, se posa sobre su cabeza y la voz del Padre en el cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí se revela cómo es ese Dios en el cual creen los judíos, nada más que no lo aceptan los judíos modernos. Bueno, ese ya es problema de los judíos modernos y de los unicitarios. ¿Quién ungió Ese es el a problema. Jesús? ¿Dios o un semidios incompleto? Lo ungió el Dios creador del cielo y de la tierra a través del Espíritu Santo saliendo del río Jordán. Y Jesús se Porque dio el también. Espíritu Santo se posó sobre él. Entonces, un Dios que unge a otro que es Dios necesita recibir el Espíritu Santo. Para que se cumpliera la profecía, si lo queremos ver así, sí. No es lo correcto ni es lo más ortodoxo. No es lo más correcto ni lo más ortodoxo, pero si lo quieres ver así, sí. Tenés a un semidios pidiéndole poder a otro Dios. ¿Cómo sabes que Jesucristo es semidios? Porque Dios no necesita que otro Dios le dé autoridad, le dé poder. Pero dice Jesús que el Espíritu del Señor está sobre mí, lo ha ungido para dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos, algo que se cumplió cuando posó el Espíritu del Señor sobre él. Sin ese Pues Espíritu del Señor no podía hacer los milagros precisamente que te acabas de dar la ha respuesta, cumplido Juan. hoy. Precisamente te acabas de dar la respuesta. Se tuvo que cumplir en la profecía para que se supiera que Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque tú mismo lo acabas de leer, mi espíritu está sobre mi ungido. Tú mismo te acabas de dar la respuesta. Y no es un semidios. Dice el Espíritu de Dios, no dice que el Espíritu de Jesús está sobre Jesús. No, precisamente. Un Dios dándole el Espíritu a un Jesús. Solito te diste la respuesta. El Espíritu de Dios el Espíritu está sobre mi ungido. Lo que dice Isaías, ¿se cumplió en Mateo, sí o no? Obvio. Entonces, ¿y quién envió ese Espíritu? Pues el Padre que está en el cielo. ¿Y ese Padre es Dios o es un semidios? No, es que tú ya le estás dando categoría a ese Dios, que si es Dios, que si es semidios. No. Apégate a lo que dice el texto de Isaías. El Espíritu de Dios está sobre mi Espíritu está sobre mi ungido. Ahí no dice que está sobre un semidios. No, esas ya son palabras que tú le estás poniendo. Esa ya es una interpretación
modalista unicitaria arrio-sabeliana. Para que el pueblo judío creyera que Jesucristo, Dios que se hizo hombre, creyera el pueblo judío que ese era el Cristo, el ungido, tenía que cumplirse a como venía en la palabra. Y se cumplió, ¿cierto o falso? Tú lo acabas de leer. Aquí dice el Jesús. Lee el texto de Isaías. Dios al mundo lee el texto. A su Mira, hijo. A ver, te digo mira, no. Léeme el texto de Isaías que leíste ahorita cuando yo dije que tú mismo te acabas de dar respuesta. Isaías, ¿cuánto? Es Isaías 52, 51 o 53. De hecho, lo puedes ver en Lucas cuando desenrolla el rollo de Isaías. Sí, tenemos que... Dice el Espíritu del Señor. A ver, vamos a Lucas 4. Más. Búscalo. Acá está. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. Eso lo puedes encontrar en Isaías, no recuerdo si es 51, 52 o 53. Pero ahí, quedémonos con Lucas. Se cumplió lo que se lee en Lucas, se cumplió en Mateo cuando sale del río Jordán, ¿sí o no? Ya te dije que sí. En donde dice que el Espíritu de Dios está sobre un semidios. Eso no lo dice. Jesús, eso te lo digo. Eso te lo digo con cariño. Esa es una mala interpretación arrio-sabeliana unicitaria Jesús, modalista. Tienes a un hombre, un enviado que recibe el Espíritu de Dios. No dice que Jesús es Dios. No. ¿Cómo puede alguien estar que necesita el Espíritu del Dios Padre para hacer los milagros? Necesitas leer Isaías ya para que leas el contexto. Busca 51, 52 o 53, creo. A ver, 52. Creo que es el 53, porque ese texto se le adjudica a Ciro, que era lo que en la llamada de WhatsApp, que entraste tú ya tardío, no escuchaste, que andaba yo dialogando con los que estaban en la llamada en WhatsApp. Bueno, acá tengo bastante largo del 1. Dice 53.1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos como sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebrantado, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado Juan de todos Rocha, nosotros. Juan, ¿Hasta ahí? Sí. Juan 61:1. Bueno. A ver, espérate, tengo que... 61. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Y en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra. Tendrán perpetuo gozo, porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos serán conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje de Jehová. Vamos a aplicarte el versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Entonces, este es el ungido. No dice que el Espíritu de él mismo, que es Dios, está sobre él. No, Es el eso ya es Espíritu una de mala Jehová. interpretación arriosabeliana modalista unicitaria tuya. Entonces, ¿qué Apégate tenía al el texto. ungido? El Espíritu No, de... mira, Todavía tranquilo, lejos, tranquilo. Isaías Es que esto es 61:1. despacito, Juanito. A ver, Juan, Tienda Juan, Satocho Loco. esto es El despacito. Espíritu de A ver, es que esto Jehová. es despacito. De acuerdo al texto, dice, el Espíritu de El Jehová está sobre un semidios, ¿sí o no? está sobre mí. No te dice que... Entonces este es el Espíritu de quién? Del A ver, Señor. Y dice este que el Señor es Jehová. Y el Jehová es Espíritu Dios. de Dios está sobre un semidios, ¿sí o no? ¿Lo dice o no lo Que está dice? sobre él. El ungido, No lo no dice. sobre un semidios. Sí, Entonces, si tú sí. le quieres dar al ungido el carácter de semidios, aquí el que comete el error eres tú, porque aquí tú le estás dando una mala interpretación al texto. Dice ungido nada más. Entonces cuando tú Ungido, le no dices que semidios. Jesús es Dios, le estás dando una mala interpretación al texto también. No. Porque Jesús no es Dios. Yo Es te el estoy ungido. hablando a posterior. No, que ¿Por qué? cállese, ¿Por loco. qué te habla Jesús no nació como el por qué te ungido. habla posterior? Mira, la cosa está sencilla. Como nosotros ya nos leímos de pe a pa la Biblia, sabemos que Jesucristo es Dios. Bueno, los modalistas unicitarios arriosabelianos lo niegan. Aquí Bueno, nos ese es dice que problema de ellos. Jesucristo es Y Dios, problema es el tuyo. ungido. No. Tienes que estar interpretando el texto. Hay una declaración de uno de los apóstoles en donde lo declara Dios y Señor mío. Esa es una alabanza de Tomás, no es una enseñanza de los apóstoles. ¿Dónde encuentras esa alabanza? El mismo texto. ¿Dónde A ver, dice lo tengo que esa sacar. alabanza? A ver. A ver. O sea, lo que dice Tomás es una declaración. Después
de haber introducido los dedos en las heridas de sus manos y la mano en el costado. Esa fue una declaración, como la declaración que dijo Pedro, por obra del Espíritu Santo. Acá está. No dijo Pedro, acá está. Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿Dónde? A ver, Tomás, creíste, apeguémonos al texto. Fíjate, Juan Rocha. Apeguémonos al texto. ¿Dónde dice que es una alabanza? Esto es una alabanza porque Tomás era un incrédulo que no creyó en que Jesús había resucitado. Y esto es una programación que ¿Y cómo se hacen las alabanzas? ¿Y a quién se le dan las alabanzas? A los reyes. Precisamente, vaya. A los profetas, que Jesús es profeta. Vamos al ¿Y a Dios? texto. ¿No se le da alabanza a Dios? ¿No se alaba a Dios? A Dios también. Entonces. Pero ¿a quiénes dijiste? Entonces, no por eso es que también podemos decir que Jesucristo es profeta, es rey y también es Dios, porque la alabanza solamente se le dan a este tres tipos de personas, y tú mismo lo acabas de decir. Vamos a leerte el 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. A ver, Juan Rocha. Los cuales no están escritos Antes en este libro. En lo que está escrito, Juan Rocha. Pero estas se han escrito para que creas que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. ¿Cómo termina el texto? Para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No te dijo para que creas que Jesús es el Señor y Dios mío. El mismo Juan no está siguiendo la doctrina de Tomás, que dio esta alabanza para adorar a Jesús. Aquí hay que ver la connotación. Señor mío y Dios mío. Juan Rocha. Juan te está diciendo para que creas que Jesús es el Cristo. Juan Rocha, escúchame. Vamos a aclarar primero lo de si es alabanza o no es alabanza. A ver, Juan Rocha, vamos a aclarar primero si las palabras que dijo Tomás son una alabanza o no. Tú dices que es una alabanza. Y para que crea. A ver, Juan Rocha, es que el problema aquí lo estás haciendo tú. Tú dijiste que es una alabanza. ¿Dónde dice? El problema es que está escrito que es una alabanza. Como dijo, algo, no alabó. Y el mismo texto no alabó. Dice para que crea que o sea, no dijo una alabanza. Cristo, dijo. No es una alabanza, es una declaración. Es una alabanza. Estaba incrédulo. Que le dio a Jesús. No, señor, no, es una declaración. ¿Por qué? Y al verlo dijo. ¿Por qué? Porque Tomás metió los dedos en las heridas de las manos y metió la mano en el costado. Ahí es cuando creyó y dio esa declaración. Nunca dijo una alabanza. Porque lo vio y se asustó y creyó. No te dice que él estaba esperando a Jesús. ¿Y dónde dice el texto que lo vio y se asustó? Porque dijo, vamos a leerte. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Acá tenemos a un Tomás que está pidiendo ver para que es incrédulo. Está pidiendo una prueba. El 8. Sí, 8 días después, estando otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, pasa a vosotros. ¿Cuándo apareció Jesús? Traspasando las puertas cerradas, dice el 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cómo la agarró a Tomás? Le dijo, no seas incrédulo, nunca le dijo, no seas miedoso. No, porque Tomás no creía en la resurrección. Este era uno que se escondieron cuando Jesús fue muerto. No creía que Jesús había resucitado y se escondía. No. Dejemos a un lado eso. Mira, Juan. Era un miedoso Juan Rocha, dejemos a un lado eso. Dejemos a un lado eso. Ahorita si quieres lo arreglamos.
Lo que a mí me interesa es, Cállese, loco, que ya has, terminé el libro. has dicho dos, tres tonteras que es necesario aclarar. He Has dado dicho dos, tres tres refutadas interpretaciones que que tú interpretas que es Jesús necesario fue aclarar. Dios porque Tomás Tú lo dijiste proclamó que Señor y Dios Tomás mío. dijo una Pedro fue alabanza. por su incredulidad ¿Dónde y alabó encuentro que esa alabanza? cuando entonces Tomás respondiendo le dijo, al verlo, cuando Tomás le respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, Le Jesús le dijo, respondió y le porque me dijo, has visto, no Tomás, dijo. creíste. El texto dice, lo vio y dijo. Nunca dice, lo vio y proclamó una alabanza. ¿Sí? Nunca lo dijo. No, porque la hizo en el texto no lo momento. dice. Y El entonces texto Tomás no lo dice. respondió y le dijo, O Señor sea, mío y Dios mío. solamente dijo, Y Jesús declaró. le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Declaró. Ni siquiera el texto dice, y alabando dijo. A ver, No, porque lo vio Y tú en su estás credulidad interpretando al la verlo declaración que de Tomás era es una que estaba alabanza. resucitado. Porque así lo dice el texto. Te está diciendo que él estaba incrédulo y la puerta cerrada. Estaba Y al verlo, incrédulo. él dijo, Señor Pero mío, el Dios mío. texto no dice que dijo una alabanza por creer. Solamente Esto lo fue declaró. una alabanza. Fue la No es una que alabanza, él lo señor. hizo. Vámonos al texto original griego. Busca Y vamos a ver lo que dice y el te voy a dar 31. chance que lo busques con la concordancia Aquí Strong. te voy a leer el 31. Busca con la concordancia Pero estas Strong. se han escrito para que crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tenga vida en su nombre. Sí, No dice pero para a mí me que interesa, crea que a mí me Jesús interesa en es este momento Dios y aclarar Señor, si Tomás dijo una el Hijo alabanza de Dios. o no, porque tú Esto- dices, porque tú Porque estás es una alabanza, malinterpretando porque el texto. mismo Juan en el versículo siguiente, el No es una 31, alabanza, señor. te está Vio, diciendo para que creyó, crea que el declaró. Hijo de Dios y en el Señor Cristo. mío y Dios mío. Pero No. Juan nunca lo llamó Ahora, Dios mío ni Señor mío. bueno, Tenés a ya Tomás vi que te estás haciendo haciendo, una te estás alabanza a haciendo magia Jesús, y te estás yendo pero a el mismo otros texto de textos. Juan te Bueno, dice, vámonos pero al estas se han texto, escrito para que que crea ahora que estás Jesús saltando. es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vidas en su nombre. Porque el Evangelio de Juan El fue Evangelio de escrito, Juan no te está diciendo a lo ver, que el Jesús, Evangelio que de Juan Tomás fue dijo, Señor escrito mío y Dios para mío. judíos. Hay que creer que Tomás, Porque lo que dijo Porque Tomás sea cierto. a quienes, El a texto dónde te fueron dice para mandados los 12 apóstoles. A ver, Juan Rocha, ¿a dónde fueron las mandados los ovejas 12 perdidas de apóstoles la a casa de predicar? Israel. A la casa de Israel, precisamente. Precisamente. ¿Dónde nosotros leemos? ¿Dónde nosotros leemos la declaratoria de que Jesucristo es Dios? En las cartas de Pablo para los Pero gentiles. Pablo no fue apóstol de Jesús. Entonces, Él tú nunca no declaró a eres Jesús, judío, "Tú eres Dios". no estás circuncidado, no tienes un bar mitzvah, tú tienes que creer en lo que dice Pablo. Si Pablo Tengo te a dice que Pedro Jesucristo es Dios y confesando, Señor, ¿tú lo quién tienes que eres? creer como tal porque ¿Quién tú eres dicen que gentil. soy? Jesús le dice, Pero si tú y crees con que Pedro es le hijo de responde, Dios, "Tú a ti eres lo que te el falta Cristo, es el Hijo de circuncidarte Dios". y Entonces practicar Jesús le las respondió, "Bienaventurado 613 Pedro, porque no te preceptos ha de la ley revelado ni judía. carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos". Volvemos ¿Qué a lo mismo. contestó Pedro? Vuelves Que a tú dar, eres vuelves el a dar Cristo, vuelta y te el estás Hijo de regresando al Dios. texto. Pero Pablo Vuelves no y lo regresas confesó a al texto Jesús, "Tú original eres de donde Dios". partimos. Tú me estás enseñando a Pablo, que ni Y, siquiera y fue yo, apóstol de y Jesús, yo te estoy llamándole siguiendo Dios. lo peor de todo, Pero el cosa texto que más no debo de hacer. Pablo, ¿Por qué? Romanos Porque hay que 9:5, aclarar, de quiénes son los no, hay que patriarcas y aclarar de los cuales, las según malas la carne, vino interpretaciones. Cristo, el No cual voy a es Dios decir sobre todas tonterías las porque cosas. ya sabemos de lo que eres capaz, las malas interpretaciones Aquí que has estado viene haciendo de los textos. Pablo llamando Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, no Jesús. Ahí está. Entonces Por- Jesús no es Dios. Porque Cuando Pablo Jesús recibe el escribe a Espíritu los de de la Dios, lo llama incircuncisión, Cristo a los Dios. gentiles. Entonces, tú eres gentil, tú Tú tienes eres que pagano, católico aprender romano. la manera de Pablo. Tú me tienes a Pablo llamándole a Cristo Dios, no a Jesús Dios. Y Pedro le confesó a Jesús, tú eres Cristo, el Hijo de Dios. No le dijo, tú eres Dios. Precisamente porque Tienes dos son, doctrinas diferentes. porque La de son Pablo llamándole situaciones Hijo y de Dios, épocas el diferentes. Cristo,
y a Pablo llamándole a Cristo Dios. Son No hijo de Dios. épocas y situaciones diferentes. Es lo Pablo que no y Pedro entiendo. vivieron en la misma O sea, época de Jesús. tú piensas que Mateo, Marcos, Juan, Lucas y Pablo se sentaron a la mesa y empezaron a escribir las cosas y, ay, mira, así, así, así. No, pues así déjalo, pues total, nadie se va a dar cuenta. No, señor. Los libros fueron escritos en épocas distintas, con, con, con públicos distintos, con idiosincrasias distintas. ¿Sí? Tienes Entonces, a un Pablo que no conoció a cuando tú Jesús empiezas a y abrazar, sigue su doctrina, mira Juan, siguiendo como mira si Juan fuera Rocha, la cuando tú verdad. empiezas a abrazar la herejía arriana, la herejía Ay, modalista, la la herejía católica herejía trinitaria. universitaria, Tú me te tienes a un vas de Pablo lado llamándole a un Cristo Dios. con todo el Ustedes texto interpretan que Cristo cuando es no se Jesús Dios. interpreta así. Ustedes llaman Romanos 9:5 Jesús Dios. Y ahí No. dice que Cristo es Sí. Dios. Entonces, ¿a quién le Sí. vamos a creer? ¿A Jesús Dios o a Cristo el ungido de Dios? A los dos. A los dos, este loco. ¿Por qué no? Porque escrito está. Nada más, Escrito nada está más que el problema aquí la es que la Apocalipsis connotación. 1:1. La connotación es que de el Evangelio de Juan que está Dios dirigido es a un Dios. público netamente judío. Tenés a Juan Y predicando las que cartas Dios de Pablo le revela a están Jesús dirigidas netamente las a un cosas que público deben suceder gentil. pronto. No tenés a un Jesús Dios No, que no, lo no, revela no, a no, otro no. Dios. A ver, jovencito, Jovencito Catocho. No me brinque de Romano. texto en texto porque la cosa no es Yo así. le estoy Ya refutando vio texto, que texto. ya sintió la presión Usted y ahora se está me quiere salir con sacando la doctrina No, fuera de jovencito. contexto. No. Vaya a leer Biblia. Vamos por Está partes. tomando Tú una dijiste- alabanza de tú Tomás. dijiste que para Tomás, lo que a dijo Jesús Tomás es una resucitado alabanza, no como es una doctrina. declaración. El texto de Juan te Y dice yo te para que estoy creas demostrando en que lo que dijo Jesucristo, Tomás el es Hijo una de Dios. declaración como la hizo Pedro en el momento en que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Tomás Entonces, no lo llamó al Hijo de ¿somos Dios, lo o no llamó somos? Dios. Juan lo está llamando para que creas Por en el eso. Cristo, el Hijo de Dios. Tenés a dos apóstoles Por llamando a eso. Jesús, Hijo de Dios, y tenés a alguien incrédulo que no creía en la resurrección de Cristo, llamándole Dios mío y Señor mío. Alguien que tenía miedo de los judíos que lo mataran y Entonces, se escondía. ¿cómo alguien que creía en que Jesucristo era el Hijo del Dios vivo lo declara Señor mío y Dios mío? No creía en Jesucristo, por eso lo llaman Jesús incrédulo. No creía que él No, podía haber no me resucitado. interesa si creía o no creía. Pero Me te lo dice el interesa la texto. declaración. Tenés a alguien ¿Cómo miedoso es que un judío... que negó A ver, a Juan Jesús, Rocha, negó Juan la Rocha, resurrección y Juan cuando se le Rocha, apareció, Juan Rocha, se tranquilo. asustó y A ver, dijo, Dios Juan mío Rocha, y Señor mío. Juan Rocha, ¿cómo un judío Cállate, Catocho. que creía que Jesucristo era el Hijo del Dios vivo lo declara en el momento de la resurrección, Señor mío y Dios mío? ¿Cómo es posible eso? Porque te lo dice el texto. Tomás pedía ver los agujeros, Sí, pedía porque tocar, te lo dice porque no creía es que que este un Dios incrédulo, hubiera un resucitado. incrédulo que creía nada más que era el Cristo, el Hijo del Dios vivo, ahora que comprueba él metiendo sus dedos y metiendo la mano en el costado, es que ya no lo declara el Cristo, el Hijo del Dios vivo, sino que lo declara Señor mío y Dios mío. ¿Cómo es posible eso? Porque estaba asustado y se le apareció un muerto, pero el siguiente texto, versículo 31, ¿Dónde lo dice el texto? Dice, porque lo dice. ¿Dónde lo dice el texto? ¿Dónde lo dice el texto? Cuando los otros días le dijeron a Tomás que se le había aparecido. Él no se espantó ni mucho menos, sino que él estaba ávido de encontrarse con Jesucristo resucitado. Él lo negó porque dice, si no por quiere, ningún no lado cree. del versículo está No diciendo dice que tenía miedo. esperando. Por ningún lado Él del quería versículo verlo dice que no físicamente. es alabanza, fue una declaración. ¿Por qué le das una mala interpretación al texto?
¿Qué es lo que dice el texto? Tú sacas Vámonos al el texto. texto para sacar la doctrina, Textual, pero no literalmente. Literalmente, ¿dónde dice que Tomás tenía miedo? ¿Dónde porque dice era, que Tomás porque dijo cuando una murió alabanza? Jesús, los apóstoles se escondieron por miedo a los judíos. Ahí Sí, pero eso te no lo dice viene el texto. en el versículo que estamos tratando. Entonces, si Tomás era apóstol, él tenía miedo también y se escondía. ¿Dónde? A ver. Sí, eso yo no te lo niego, que estaba de cobarde. Bueno, sale, no hay problema. Pero como un judío que creía que era el hijo del Dios vivo, que era el Cristo, cuando mete sus dedos y su mano en el costado lo declara Señor mío y Dios mío. Porque el mismo Tomás dice que no creeré si no meto mi mano ni mi dedo en los agujeros ni en sus costados. Tenés a un Tomás incrédulo que el mismo Señor al verlo, a estarlo con él presente, lo llama incrédulo. Y a este incrédulo No hace que una oración, ahora, al ahora, verlo bien, resucitado bien, lo llama bien lo Señor mío y acabas de Dios mío. decir, no creía, no Y por eso creía que había vos me resucitado estás diciendo que este o que no Tomás sí creía que creía era en Dios Jesús. o que no creía que era hijo de Dios. No creía que Lo hubiera que dice el texto, ¿eh? resucitado, no creía que él era hijo de Dios, porque nunca se llamó Jesús Dios. Y el 31 te dice Juan, pero estas se han escrito para que creas que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. El texto ¿Y no te por está qué diciendo que Tomás lo le que dice dijo Señor mío Tomás, y Dios mío? eso lo dijo Tomás. El mismo versículo 31 que sigue te dice que para que creas en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. No lo llama como Tomás lo Es llama el hijo Señor de Dios. mío y Dios Pero mío. ¿por qué? ¿Por qué Entonces cuando está mete la sacando mano? una doctrina de ¿Por lo qué que cuando dijo mete la Tomás. mano y le dice cree y no seas incrédulo? ¿Por qué no le dice tú eres mi Señor, tú eres el Hijo de Dios? ¿Por qué le dice Señor mío y Dios mío? Porque se asustó, hizo un asombro y dijo para ¿Dónde lo alabarlo, dice el Señor texto? mío, ¿Dónde lo dice el texto? te lo dice más arriba. Pero Tomás, uno de los A doce ver, llamados Dídimo, textual, no estaba, textual literal. Quiero el texto no, literal. dice, le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viere en sus Al manos la Señor, señal de los al Señor clavos, hemos visto. ¿Por qué no dice la en- escritura al Hijo de Dios hemos visto? a este a quien crucificaste, Dios le hizo Señor y Cristo. Él era Señor del día sábado, este era el Señor. Dice, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en sus costados, no creeré. Entonces tenemos a alguien acá haciéndose pasar que Cristo no hubiera resucitado, pidiendo evidencia. 8 días después, pasó 8 días, Pidiendo estaban evidencia, no que tuvieran miedo. otra vez sus discípulos, dentro de ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y le puso en medio y le dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Respondió y dijo, nunca dice el texto de alabó a Dios o alabó a Jesús y dijo. Respondió y dijo. Por ningún lado se lee que proclamó una alabanza a Jesucristo. Respondió y dijo, declaró, Señor ¿sí? mío y Dios mío. Por Ahí. eso, esa fue la alabanza de Tomás, llamándole Señor mío y Dios mío. ¿Cómo va a ser alabanza si no se lee en el texto que diga, le proclamó una alabanza? Porque el mismo momento lo dice el texto, porque Tomás respondió y le dijo, Señor O mío y sea, que Dios lo estás mío. interpretando. No, lo dice el texto. ¿Dónde lo Esta es la dice? alabanza de Tomás y el 31 te dice, pero estas se han escrito ¿Dónde para dice que que creas esta que es la alabanza de Jesús Tomás? es el ¿Dónde lo dice? Cristo. Te lo, te lo dice ¿Dónde Tomás. dice el texto que esta es una alabanza de Tomás? Eso al decir Señor mío y Dios mío, esa es la alabanza que se le da a alguien. Al rey se le dice Señor mío y Dios ¿En mío. dónde dice
¿En dónde dice Ahí que lo dice, proclamó una alabanza? lo dice ahí, ¿Dónde Señor dice mío. que proclamó una alabanza? Él lo dijo, no la proclamó, lo dijo. Él dijo, respondió y dijo. ¿Sí? El texto es muy claro, ¿eh? Respondió y dijo. El texto no dice respondió con una alabanza diciendo, ¿De qué respondió? Señor mío y Dios mío. ¿Y qué dice el ¿Dónde dice que es 31? una alabanza eso? Esto es una alabanza que se le da a los reyes, que se lo da a las autoridades, al amo de ¿Dónde casa, dice eso? el Señor y Dios mío. Vamos a leer lo que dice el 31. Pero ¿Dónde esas dice cosas se eso han en ese escrito pasaje para de que Juan? creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para Por que eso, tenga vida en su volvemos a lo nombre. mismo. ¿Dónde dice que Entonces, es alabanza? si tú me Ahora, dices que ahora Jesús fíjate, es Dios y te estoy, Señor, yo, el yo nada mismo más te Juan estoy te siguiendo, ¿eh? refuta Yo nada el más te texto estoy siguiendo. diciendo Ahora para me que creas sacas que Jesús para que es crean el que este es hijo Cristo de Dios. y Entonces, el Hijo ¿por de qué Dios. Tomás No te dijo dice para Señor que mío y creas Dios que mío? Jesús es el Señor y Dios. Dice para que Juan creas Rocha, que ¿por qué Jesús es Tomás el dice Cristo. Señor mío y Dios mío? Porque se asustó al verlo a tomar a Jesús resucitado. Y En dónde dice el texto? te lo dice más arriba que era un incrédulo, que no quería que lo que los apóstoles dijeron, Era que un habían incrédulo, escrito no al que Señor. tuviera miedo. Ah, entonces Son dos cosas distintas. se escondían de los romanos, de los judíos, Bueno, esa es otra cosa. porque no, no tenían miedo. Esa es otra cosa, ¿eh? Entonces ellos pasaron después de la muerte de Jesús, después de la muerte de Jesús no se escondieron. Por eso, pero de que tenían miedo de los romanos y de los judíos, esa es otra cosa. Se lo dice el texto. ¿Dónde dice que Se dice tenía que miedo porque estalló se a le hablar, apareció Jesucristo? el mismo texto ¿Dónde te lo dice, dice. dónde dice Él la era escritura alguien que que Tomás no, tenía miedo cuando se le apareció Jesucristo? al llamarlo incrédulo, Le dijo incrédulo, no miedoso. Incrédulo es una persona incrédulo, que no cree, no que tiene miedo. este incrédulo tuvo miedo de morir a ¿Dónde dice que tuvo miedo? cuando murió Jesús, se escondieron los apóstoles de la Sí, persecución de los romanos. porque está, incluso estaba escrito, estaba profetizado. Muerto el pastor, serán desparramadas las ovejas. Eso fue lo que pasó. Pero eso ahorita no importa al texto, porque el texto dice, deja de ser incrédulo y cree. Nunca dice, deja de tener miedo y cree. A este de poca fe llamado Tomás, que no creyó en la resurrección, al verlo a Jesús resucitado, dijo, Señor mío y Dios mío. Esta es una alabanza que se le da a Tomás, al Señor Jesús, pero no ¿Dónde porque dice sea el Dios, texto que sino esta es una alabanza que Tomás le da a Jesucristo? porque la alabanza se le da al Señor y esta se la da Tomás al Señor Jesús. ¿Dónde lo dice el texto? El texto te lo dice según la costumbre judía, ahí lo dice. A ver. Pásame el texto bíblico literal y textual donde diga eso. Vaya a buscar el Antiguo Testamento, ahí lo dice. ¿Y qué dice el Evangelio de Juan al 31 después? Pero estas se han Si escrito tú lo para estás que usando, creas que si tú lo Jesús estás es usando, el tú lo Cristo. debes de tener de mínimo de memoria, o si no, como lo hice yo, lo tuve que buscar Ahí con busque, ahí va a Isaías estar. 61:1, que Ahí fue no cuando dice que el ungido es empezó Dios. este diálogo. El ungido no dice que es Dios. Y está el Espíritu de Yahvé, que es el Padre, que es Dios. Pero estas se han escrito para que creas que Pero Jesús tampoco el texto de Isaías 61:1 dice que el ungido es hijo de Dios. O sea, el ungido, textualmente el Mesías. textualmente se cumple. ¿Por qué? Porque los judíos de la época, los que rodeaban a Jesucristo, sabían o más bien creían que su papá era José, no que era Dios, porque esas cosas estaban ocultas. Ahorita lo sabemos porque ya tenemos casi 2000 años de ventaja.
El 31. Pero estas se han escrito para que creas que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vidas en su nombre. Aquí, el mismo Evangelio de A Juan ver, te está diciendo que fíjate, Tomás lo llamó el Evangelio Señor de y Dios Juan, mío. el Evangelio de Juan, fíjate, el Evangelio de Juan, el texto que tú acabas de decir, habla de que es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pero ¿por qué Juan Después de escribe que en la Tomás lo llamara declaración de Señor mío y Dios Tomás, mío. Señor mío y Dios mío? Porque eso es lo que dijo Tomás, no lo que creen los apóstoles. Pedro lo confesó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Juan te está diciendo para que creas en el Cristo, Jesús, el Hijo de Pedro lo Dios. confesó Entonces, antes de la resurrección o después de la resurrección. antes de la resurrección. Juan lo dice después de Ahí la está. resurrección. Juan lo dice después de la resurrección. Tomás lo dice Apocalipsis. después de la resurrección. Pero Tomás lo dijo en su incredulidad, en su miedo. No lo dijo como una doctrina, porque Juan no escribió esta doctrina, lo que dijo Tomás. ¿Dónde dice que Tomás lo dijo a través del miedo que tenía? Porque era un incrédulo que no creía que Jesús había resucitado. Incrédulo, no miedoso. Incrédulo, alguien que como en los tiempos de Tomás, Incrédulo, no miedoso. tenía miedo Busca a la morir, definición en el escondía. diccionario, busca en el Entonces, diccionario la definición de incrédulo. busca lo que era un incrédulo en los tiempos de Jesús. Busca la definición de incrédulo en el diccionario y te va a decir que es una persona que no cree, no es una persona que tiene miedo. No lo dice. Eso es lo que sale después de la muerte de Jesús, la palabra incrédulo. Acá no lo dice. Pero estas se han escrito. Volvemos a lo mismo, Juan Rocha. Porque vos me estás diciendo una traducción. Mira, aquí no me has querido responder. A ver, Juan Rocha, aquí no me has querido responder. Que me traigas el texto bíblico donde diga textual, literalmente, esta es una alabanza de Tomás. Esto es una alabanza de Tomás. No lo trae, no lo trae. Esa es una interpretación modalista unicitaria, hijo. Te lo dice el texto. Tú me estás sacando porque Tomás lo llamó Dios. No, lo estás interpretando. Entonces, Juan, porque el texto te lo dice claramente, Señor mío y Dios mío. El Hijo de Dios. Tenés a un Tomás llamándole Señor y Dios mío, y a un Juan, versículo más adelante, le llamándole Cristo, Hijo de Dios. Tú me estás diciendo lo que pero dijo el Tomás, escritor del Evangelio es Juan. ¿Por qué Juan no corrigió las palabras de Tomás? Porque él lo dijo, él escribió lo que dijo Tomás en ese momento. No te dice que... Pues precisamente, y declaró que él era Señor y Dios. Lo declaró. No hay herejía ahí. Sí hay herejía. Porque está sacando una doctrina de un pensamiento de Tomás al verlo a Jesús resucitado. No estás. Es una declaración. Así como de un miedoso si bien el texto, mira Juan Rocha, si bien el texto no dice que Tomás, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, Señor mío y Dios mío, no lo dice el texto, lo declaró. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué Juan, el escritor, no corrigió esas palabras? Juan tenía plena voluntad y pleno libre albedrío para componer esas palabras, pero ¿por qué las dejó así? Porque lo que dijo Tomás, y él lo repitió. Porque al fin y al cabo Tomás dijo una verdad, Señor mío y Dios mío. No le dijo una verdad, lo dijo dijo una oración a Jesús al verlo resucitado. No le dijo una oración, respondió por las palabras que le dijo Jesucristo. Mete tu mano en mi costado y deja de ser incrédulo. Cree. No le dijo, deja de tener miedo. No quiero que me hagas una alabanza. No dice nada de lo que tú estás diciendo. Pero vos me estás sacando una doctrina según lo que Tomás dijo y no lo que dicen los demás apóstoles. Tú te vas a la programación que dijo Tomás al verlo a Jesús resucitado y no el evangelio de Jesús, llamándose Hijo de Dios,
no a Juan diciendo que para que creas en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Te vas a la doctrina de Porque que los Jesús es Dios apóstoles, según la proclamación porque de los Tomás. apóstoles, porque los Queda apóstoles se refutado fueron la doctrina a la católica. diáspora, se fueron a los judíos. Y los judíos creían en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De hecho, toda su creencia en el Mesías es que era hijo, no que era Dios. Pablo en sus cartas a los gentiles, si lo quieres ver así, tenía más libertad de expresarse de esa manera. ¿Para qué? Para que los paganos y los gentiles creyeran en el Dios de los judíos. Porque Ahí queda que está sacando un versículo de Tomás como doctrina y estás no el evangelio interpretando a completo través que lo de llaman Hijo de tu Dios. ariosabelianismo. Tú me sacas la doctrina de Tomás, un incrédulo, como doctrina de la Iglesia Católica para llamar a Jesús Dios, y el mismo evangelio te dice para que creas en el Hijo de Dios, en Jesús el Cristo. Queda Volvemos más a que refutado que está porque sacando una Juan dejó doctrina las con un palabras de versículo. Tomás diciendo Señor mío y Dios mío. Porque Tomás no creyó en la resurrección de Jesús, no te dice que Jesús es Dios, no dice que este creyó que iba a estar resucitado, este es alguien que lo vio de repente cuando se le apareció en las puertas cerradas y proclamó, Señor mío y Dios mío, cuando Jesús le dijo, pongan tu dedo y ponga tu mano. Ya regresé. Resuélveme No, pues el ese asunto. Nada más quiero que me resuelvas el asunto de que Juan, el escritor, dejó las palabras de Tomás, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? porque te lo dice el texto. A ver, vamos a sacar de nuevo. Pues porque 31. lo dice el texto. Eso además Porque Jesús lo dice usa el texto. otras señales Entonces, en si le haces presencia, caso al texto, en presencia a si sus le haces discípulos, las caso al cuales no están texto, escritas en este libro, a pero ver, estas Juan son Rocha, escritas si le para que haces crea caso que al texto, Jesús es el Cristo, el Hijo de Jesucristo Dios, es para que Dios y confíen Señor. su vida en su nombre. Aguántame ¿Para qué tantito. la dejó? Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso dejó la alabanza de Tomás, que lo llamó Dios mío y Señor mío. ¿Por qué? Porque era Señor.